Por favor, ¿me pueden confirmar, ya sea en el apartado de chat o de preguntas y respuestas, si me escuchan bien y si ven la presentación, por favor? Gracias, Carla. Muchas gracias, Cintia. Perfecto. Pues bien, el día de hoy vamos a presentar el seminario SOFOMES reguladas y no reguladas. Mi nombre es Héctor Gómez, soy gerente del área jurídica de GIA, para los que no me conocen. Y pues este tema les voy a pedir mucho de su participación para tratar, uno, de que sea más dinámico o más interactivo, y dos, porque no es nuestra área de expertise dentro de la firma lo que es el sistema financiero. Sin embargo, considero que es muy prudente y necesario conocer qué son este tipo de entidades, porque pues últimamente se ha disparado mucho lo que son los préstamos personales. Sin embargo, pues estos préstamos personales en la mayoría de los casos están dentro de aplicaciones para celulares y son empresas que no cuentan con las características o que no están dentro del marco legal de empresas que pueden proporcionar crédito, sino más bien empresas que prestan dinero, pero para recuperarlo extorsionan al acreditado, ya sea a través de amenazas o bien ya que al autorizar el crédito y a la vez autorizarles en la aceptación que van a tener acceso a sus contactos, a sus fotografías, pues bien, esa información les sirve a estas, pues no sé si llamarles empresas o a estas personas para extorsionar al acreditado y así obtener de vuelta su dinero. Entonces hay que entender que siempre que se requiera un crédito, ya sea personal o empresarial, pues se tiene que acercar uno, igual no necesariamente a instituciones financieras, pero sí instituciones que estén dentro del marco legal para evitar ser extorsionados. Y al referirme a crédito, no me refiero solamente a lo que es la cuestión monetaria, a la cantidad de dinero líquida, sino también a adquirir a crédito cualquier bien mueble o inmueble, ya que pues se ha disparado en México y seguramente va a seguir así, lo que son fraudes, por ejemplo, al adquirir vehículos. Estas empresas tienen montado perfectamente lo que es un establecimiento que pudiera o no tener autos en exhibición, y pues la gente va, solicita, ve los carros, o bien le enseñan un catálogo de carros en los que los tienen aparentemente en una bodega, y pues después resulta que cuando quieres, cuando ya diste tu enganche y tu anticipo y tu primer mes, pues resulta que te dan largas, y para tristemente terminarse dándose cuenta que pues se trata de una estafa más. Entonces, pues es muy importante que siempre que nosotros vayamos a hacer una operación que involucre la obtención de un crédito, pues primeramente estar seguros que somos sujetos de crédito. ¿Cómo vamos a estar seguros de ello? Pues simplemente realizando una consulta a lo que es el Buró de Crédito en su página oficial, y ahí nos arroja un score y pues bueno, ya conocen todo el proceso. Si nosotros tenemos retrasos en el pago de nuestras tarjetas de crédito reiterados, o bien hemos dejado de pagar algún crédito, o bien algún servicio como por ejemplo el gimnasio se domicilia a nuestra tarjeta de crédito o de débito y dejamos de pagar, también se reporta al buro de crédito y eso pues contribuye a tener un historial negativo. Pues bien, después de todo este preámbulo, les explico el objetivo del seminario, que básicamente es conocer cuáles fueron los antecedentes de las OFOMES, la regulación de estas y los antecedentes históricos de este tipo de sociedades. Dentro de lo que vamos a ver el día de hoy son los antecedentes de la banca, los intermediarios de la actividad financiera, los tipos de intermediarios financieros, la SOFOLES, que es el precedente
más cercano a lo que hoy día son las SOFOMES. El marco legal o la regulación legal de este tipo de sociedades, sus características para poder constituirse en SOFOM y a qué entidades les corresponde su regulación. Y pues antes de iniciar, sí me gustaría leerlos, por favor. ¿Qué entienden o quién conoce qué es una SOFOM? Sin googlearlo, palabras más, palabras menos. Si me ayudan, por favor, los leo. Eh, un tipo de sociedad financiera, nos dice Miguel. Gracias, Miguel. ¿Quién más? Si me ayudan, por favor. Un tipo de sociedad financiera. ¿Qué más? ¿Nadie? Bueno, entiendo entonces que entidad financiera regulada por la legislación mexicana. Muchas gracias, Claudia. Sociedades de objeto múltiple pueden ser reguladas o no. Instituciones financieras no bancarias que se dedican a otorgar créditos. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos. Correcto, estamos en lo correcto y para entender esto, pues tenemos que remontarnos a los antecedentes de la banca en México. Hoy día, pues, tenemos un montón de bancos en México, pero pues tristemente esa banca en la mayoría de los casos ya no pertenece propiamente a México, o por lo menos los recursos o el patrimonio de esa banca ya no pertenece a México, ya que ha tenido una evolución constante. Y vamos a tener que en 1864 se establece en lo que hoy es la Ciudad de México una sucursal del Banco Británico The Bank of London, México and South America. Para 1875 surge el Banco de Santa Eulalia en el estado de Chihuahua. Es hasta 1926, después algunos años después de la Revolución, que se promulga la ley de bancos y aquí ya se empieza a especificar la especialización de las instituciones de crédito en el país. O sea, hace bancos de depósito, descuento, hipotecarios, refaccionarios y de fideicomiso. Para 1932 se afina el ordenamiento de la banca y se le da pues ya una estructura más sólida. Y pues bien, para entender este tipo de sociedades que vamos a ver el día de hoy, hay que remontarnos a lo que es el sistema financiero. Y básicamente pues es el conjunto de instituciones que captan, administran y canalizan la inversión y el ahorro tanto de actores nacionales como extranjeros. ¿Qué elementos conforman el sistema financiero? Aquí igual voy a requerir de su participación. Instrumentos o activos financieros, vámonos con esto de cuentas corrientes. Muy frecuentemente leemos en los bancos las cuentas corrientes, pero ¿a qué se refiere con cuentas corrientes? ¿Alguien me puede decir, por favor? Igualmente los leo. ¿Se refiere a cuentas de liquidez inmediata? Me pregunta Miguel. ¿Alguien más?
Son cuentas de los ahorradores que ingresan sus recursos en los bancos. Gracias, Guillermo. Karina nos dice, la cuenta corriente es la cuenta de débito. Y Eduardo me pregunta, una cuenta bancaria. ¿Ok? Son cuentas que tiene la persona para hacer cobros y pagos. Exactamente, esa es creo que la más atinada. Son cuentas que tiene la persona para hacer cobros y pagos, pero con su dinero, es decir, con sus recursos propios. No hay aquí un acreditamiento. Exacto, como comentaba David, es una cuenta básica con depósitos y retiros. Perfecto. Los swaps, la verdad, este término sí es desconocido para mí. También, si me pueden ayudar, por favor, ¿qué son los swaps? Swaps. Miren, me voy a remitir a lo que es la página de BBVA y me dice, un swap es un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las partes se compromete a pagar con una cierta periodicidad una serie de flujos monetarios a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra parte. La verdad me dejó un poquito igual. Un swap de divisas es un contrato financiero entre dos partes por el que acuerdan intercambiar sus principales. Ay, me perdí aquí. Estoy tratando de buscar una definición porque son términos que, pues les digo, no manejamos o no manejo por lo regular. Entonces, sí es importante conocerlos. A ver, aquí tengo una definición. Los swaps o permutas, bueno, ya, permuta ya nos permite aterrizarlo más a lo que es la legislación mexicana. Y dice que son contratos a través de los cuales las partes se comprometen a realizar intercambios monetarios en un periodo determinado. Es un producto derivado cuyo objeto es transformar un esquema de pagos en otro de naturaleza diferente, que se adecue más a las necesidades entre las partes. Por ejemplo, el cambio de un pago a interés fijo por otro a tipo variable. Espero que con eso haya quedado más claro. Y Daniel nos dice por su parte, es un acuerdo entre dos organismos o personas en el que se pacta intercambiar una serie de cantidades monetarias entre sí en un futuro y bajo unas condiciones determinadas. Ok. Entonces, los swaps vamos a definirlo así como un convenio o un contrato en el cual pues las partes van a pactar, pues lo que ya comentamos, que son teniendo ya eh, un contrato previo o un contrato nuevo y se van a comprometer a realizarse intercambios monetarios en un periodo determinado. Pudiéramos definirlo de esa manera. Igual vamos a ver que también son fondos de inversión derivados, que se empieza a volver como más especializado, ¿no? Fondos de inversión derivados. Ojo aquí, no sé, no, perdón, está la coma. Fondos de inversión. Fondos de inversión. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Fondos de inversión. Fondos de inversión. Son acciones, nos dice por ahí Eduardo George. Guillermo, son aquellos instrumentos que por medio de una casa de bolsa se operan, mm, se operan mediante acciones de empresas. Karina Medina me dice que es una cuenta donde inviertes tu dinero y se da un rendimiento. Ok. Y como yo lo desconozco, pues me voy a remitir a lo que es la ley.
para tener este concepto más claro. No sé si se vio el cambio, pero y tenemos que la Ley de Fondo de Inversión, última reforma publicada el 24 de enero de 2024. Para efectos de esta ley, activos objeto de la inversión. Los valores, títulos y documentos a los que resulte aplicable el régimen de la Ley del Mercado de Valores inscrito en el Registro Nacional o listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones. Otros valores, los recursos en efectivo, bienes, derechos y créditos documentados en contratos e instrumentos, incluyendo aquellos referidos a operaciones financieras conocidas como derivadas, así como las demás cosas objeto de comercio que de conformidad con el régimen de inversión previsto en esta ley en las disposiciones de carácter general, que a tal efecto, me perdí, de conformidad con el régimen distinto previsto en esta ley y en disposiciones de carácter general que al efecto expida la comisión, o sea, hace la Comisión Nacional Bancaria de Valores para cada tipo de fondo de inversión, sean susceptibles de formar parte integrante de su patrimonio. Y pues también nos habla la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Veamos si tiene el concepto de propiamente lo que es un fondo de inversión. Accionistas, Registro Nacional Bancario, pues no lo tiene, pero sí nos dice eh, que van a ser sujetos a fondos de inversión. ¿De acuerdo? Y el objeto de esto es que se regule, o bien la ley y las autoridades eh, regulen pues este tipo de inversiones, la intermediación de las acciones en el mercado de valores y pues cuáles van a ser los organismos o los instrumentos que va a tener el Estado mexicano para regular esto. Pues bien, voy a regresar a la presentación. Bueno, ya vimos que son las cuentas corrientes, ya lo sabemos que son los WAPs, los fondos de inversión y los derivados. ¿Me pueden ayudar, por favor, con los derivados? Si alguien tiene el concepto. Nadie, bueno, ok, me voy a ir de acuerdo al fundamento del Banco de México, que me dice que los derivados van a ser aquellos instrumentos financieros, futuros, forwards, swaps, que ya vemos que son los swaps, y opciones, negociados tanto en bolsas de derivados como en mercados extrabursátiles, OTC u over the counter, por sus siglas en inglés, cuyo valor depende del precio de uno o más subyacentes, tales como acciones, bonos, divisas o índices accionarios. ¿De acuerdo? Esto repito, conforme al Banco de México. Inversiones a plazo fijo, digo, con eso no tenemos tema, etcétera. Entonces, también vamos a tener aquí el objeto de la materia de este seminario, que son los intermediarios financieros y los mercados financieros. Entonces, pues todos estos van a conformar lo que es nuestro sistema financiero mexicano, todos estos instrumentos y todas estas figuras. Pues bien, vamos a tener que los antecedentes de los intermediarios financieros, por lo menos en los años 30, estaba Banobras, Nacional Financiera, Unión Nacional de Productos del Azúcar, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Ejidal, el Banco Agrícola y las instituciones de crédito privadas, que eran los bancos de depósito y de descuento.
Eso es lo que en los años 30 se reconocía o se tenía como intermediarios de la actividad financiera. ¿Ustedes ubican si alguna de estas, de alguno de estos intermediarios al día de hoy existe? Ojo que estamos hablando de los años 30, que son estamos viendo los antecedentes de los intermediarios financieros. Banobras Nacional Financiera, Unión Nacional de Productos del Azúcar. Entonces necesito de su participación, conocer si ubican que esté vigente alguna de estas entidades y cuáles, a qué se dedican, qué hacen. Karina me dice Banobras, Carla, Bancomext, que quiero entender que es el de comercio exterior. ¿Y qué? Banobras, vamos a ver, Banobras, ¿qué hace? ¿Existe todavía? Karina nos dice que sí. Sí, Banobras todavía existe. ¿Qué hacemos? Pues bueno, en Banobras, que es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, es la institución líder de la banca de desarrollo en México. Banobras hace posible la creación de infraestructura con alta rentabilidad social, impulsada por el gobierno federal a través de novedosos esquemas de financiamiento con una visión a largo plazo y ampliando la participación del sector privado. En Banobras participa además del fortalecimiento de la capacidad institucional de los gobiernos estatales y municipales, brindándoles la asistencia técnica y financiera para su capacidad de gestión y un eficiente manejo de sus finanzas públicas. 87 años ya de historia, el Banco del Federalismo ha financiado obras de calidad, siendo pilar en la construcción de un México más próspero e incluyente para todos. Banobras dentro de su misión, vamos a tener que contribuye al desarrollo sostenible del país y al bienestar de los mexicanos a través del impulso a la inversión en infraestructura y servicios públicos, el fortalecimiento financiero institucional de las entidades subnacionales. La visión de Banobras es ser reconocida como una institución con solidez financiera, referente en materia de inclusión, asistencia técnica y acceso al financiamiento para la generación de infraestructura y servicios públicos con alto impacto social. Y los objetivos de Banobras, voy a tratar de subrayar, este es el que estamos viendo, va a ser impulsar un mayor acceso al crédito en las entidades federativas y municipios, impulsar un mayor financiamiento de proyectos de infraestructuras a través de crédito y garantías, y promover la participación de la banca comercial y otros agentes del sector en el financiamiento de estructura. Entonces, pues vamos a tener a Banobras como el banco a través del cual se puede financiar la administración pública cuando se trate de obra pública, ¿de acuerdo? Y pues sigue existiendo. Y también nos mencionaban el Banco Nacional de Comercio Exterior, por ahí nos decía Carlos. Entonces, si alguien me puede decir, ¿qué hace este banco, Banco Nacional de Comercio Exterior? ¿Existe todavía? ¿Nadie? Pues bien, sí, ya tenemos comentarios por aquí. Promueve la exportación entre fabricantes, nos dice Guillermo. Carla me dice financiamiento al comercio exterior. Ok, muchas gracias. Bueno, pues sí, efectivamente todavía existe. Es el Banco Nacional de Comercio Exterior y vamos a tener que este banco, su objetivo va a ser contribuir,
al desarrollo y la generación del empleo en México por medio del financiamiento al comercio exterior mexicano. Esta institución se funda en 1937, años 30, y opera mediante el otorgamiento de créditos y garantías, ya sea de forma directa o a través de la banca comercial y los intermediarios financieros no bancarios, que ahorita vamos a ver precisamente, la SOFOM, a fin de que estas empresas mexicanas aumenten su productividad y competitividad. Vamos a tener que algunos de los productos financieros que ofrece Bancomext está el financiamiento, las cartas de crédito, el factoraje internacional y proveedores, la garantía de comercio exterior y la capacitación y asistencia técnica. ¿De acuerdo? ¿Alguno más que ubiquen que opere al día de hoy? Ya vimos Banobras, ya sabemos que financia obra pública. Banco Nacional de Comercio Exterior, lo pues, acabamos de ver. ¿Qué otro? Banco del Bienestar. Pero, ok, Guillermo, pero estamos dentro de estos que estaban en los años 30 que existan al día de hoy. Banco del Bienestar no es otra cosa que la lavadora de dinero más grande del gobierno. Esa es la realidad. ¿Ubican algún otro? Pues bien, Nacional Financiera también al día de hoy todavía opera como una de las entidades intermediarias de la banca y pues vamos a tener que dentro de sus objetivos va a ser democratizar el acceso al financiamiento de productos o proyectos con potencial de crecimiento, promover empleo de calidad, impulsar y orientar un crecimiento verde, incluyente, desarrollar los sectores estratégicos del país, contar con una infraestructura de transportes que refleje menores costos. La misión de Nacional Financiera, eh, a partir del contexto descrito y al mandato institucional, tiene como propósito cumplir los objetivos estratégicos del Programa Sectorial para el Financiamiento de Desarrollo, o bien también conocido como PRONAFIDE, y es básicamente contribuir al desarrollo económico del país a través de facilitar el acceso de las MIPIMES, emprendedores y proyectos de inversión prioritarios al financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial, así como contribuir a la formación de mercados financieros y fungir como fiduciario y agente financiero del gobierno federal que permita mejorar la productividad, la competitividad, la generación de empleos y el crecimiento regional. También tiene otros objetivos estratégicos, pero digamos esto es como lo principal. ¿Algún otro que ubiquen o ya serían todas las que estaban en los años 30 como intermedio financiero y que operan al día de hoy? Bueno, evidentemente las instituciones de crédito privadas, pero la Unión Nacional de Productores de Azúcar, ¿alguien sabe si aún existe? ¿Ha oído hablar de ella? Ya tengo comentarios por aquí. Me dice Miguel, nunca he escuchado de ella. Mm, ok. ¿Alguien más?
Nadie, ¿ok? Pues sí, al día de hoy tenemos una más, que es la Unión Nacional de Productores de Azúcar, todavía existe. Y pues, ¿qué hace esta unión? Pues representar, pero sobre todo defender los derechos y los intereses de lo que son los productores de caña de azúcar en México. Su objetivo pues, está promover la sustentabilidad, rentabilidad y planificación del sector agroindustrial de la caña de azúcar en México para satisfacer la demanda en mejores condiciones para pues, estos productores de caña. Y dentro de la visión de esta unión, que sus siglas es UNPCAAC, o sea, está constituida como una asociación civil, pues va a tener como visión consolidarse como la organización de productora de caña de azúcar líder en la agroindustria de la caña de azúcar, dada pues la competitividad, ¿no? Y dentro de los objetivos de la UNPCA está fortalecer la alianza con el gobierno de la República para incrementar la producción y acelerar el proceso económico y social en México, elevar las condiciones económicas y sociales de los productores de azúcar. Y pues bueno, estos son los intermediarios financieros que encontramos. Esta la voy también a subrayar para efecto de que pues son los que conocemos al día de hoy. Y así podríamos encontrar probablemente que hay un montón de entidades parecidas a esta de Unión de Productores de Azúcar, pero que pues muchas veces si no estamos metidos en el mercado, pues no son ajenos, ¿no? Pero pues recordemos que México es enorme, México es grandísimo y tiene de todas las industrias, de todas las actividades económicas que ustedes se imaginen. Y pues, ¿qué son los intermediarios de la actividad financiera? Son entidades especializadas y van a tener el objetivo de poner en contacto a los ahorradores con los demandantes de dinero. Los objetivos de la intermediación financiera es captar el dinero eh, fraccionado de la economía para a su vez otorgar este crédito a quien lo requiere y que obviamente pues tenga historial crediticio positivo. Y es una buena opción para inversores que ceden estos recursos a cambio de un premio o un rendimiento, que básicamente sería lo que es poner tu dinero a trabajar. Y vamos a tener diferentes tipos de intermediarios financieros, entidades de crédito y entidades de no crédito. Entidades de crédito, bancos, unidades de crédito, SOFOLES, que hoy son las SOFOMES, entidades de no crédito, aseguradoras, fondos de pensiones y sociedades y agencias de valores. Aseguradoras, pues creo que a todos nos queda perfectamente claro qué son las aseguradoras, pero me gustaría leer qué entienden ustedes por este tipo de intermediarios financieros que son las aseguradoras. Sabemos sí que otorgan seguros, pero ¿qué son las aseguradoras? Entonces los leo. Bien, Carla, instituciones que cubren ciertos riesgos que puede o no poder incurrir y el cliente paga una prima. Guillermo me dice que son empresas de capital privado encargadas de brindar servicios en materia de seguros diversos, vida,
médicos, etcétera, a través de pólizas que contratan los usuarios de las mismas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bueno, tenemos que son entidades que con dinero privado van a cubrir un riesgo, o mejor dicho, van a cubrir un evento o un acontecimiento por lo regular futuro y de realización incierta en diversas materias, ya sea en vida, que yo digo que deberían de ser seguros pues de muerte más que de vida, eh, de salud, que te pueden cubrir pues, diversos aspectos en tu salud. Y aquí me voy a hacer un paréntesis en lo que es el seguro de salud. Es muy importante que tomemos en cuenta que al día de hoy el sistema mexicano está, perdón, más que el sistema mexicano, el sistema de salud mexicano, un segundo, por favor. Perdón, el sistema de salud mexicano pues está rebasado al día de hoy. Y entonces, pues cuando nosotros queremos hacer uso de la seguridad social en México, es muy difícil poder acceder a medicamentos, a medicinas que son pues de primera necesidad. Y es muy triste escuchar, yo escuchaba el otro día a un médico, aquí atrás de mi casa hay una clínica del IMSS, de medicina familiar, pero que también está abierta las 24 horas, ya que tiene un área de emergencias. Y pues yo escuché en el gimnasio que decía que no tienen el medicamento para cuando la gente llega preinfartada, que pues se les prácticamente llegan ahí a morirse, ¿no? Yo dije, híjole, pues si esto es una clínica familiar que tendría que tener los medicamentos más básicos, pues ¿qué te puedes esperar en un hospital de alta especialidad? Yo no digo que todo el IMSS esté igual, pero pues digo, estamos en la Ciudad de México. Imagínense ustedes cómo está el sistema de salud en provincia, ¿no? Tan es así que pues ya vimos que en días recientes, el 12 de diciembre, ayer, antier, una cosa así, pues se manifestaron precisamente porque no tienen insumos, no tienen los recursos para poder trabajar y pues prácticamente se les está muriendo la gente. Entonces, pues es una absoluta mentira que nuestro sistema de salud sea como el de Finlandia o los Países Bajos. Eso es un absurdo y es una burla, honestamente. Pues el estar jugando con la salud de los mexicanos al no dar los recursos necesarios que se requieren para operar lo difícil y lo costoso que es la salud en México. Entonces, aquí pues sí sería importante considerar adquirir pues un seguro de salud que me cubra por lo menos, oye, que si me estoy infartando, pues uno, que una ambulancia pueda venir por mí, que me traslade al hospital dentro de la red más cercano o al más cercano en el que pues me puedan dar y que sí tengan los, eh, los elementos y los insumos para pues cubrir esa parte que vemos que pues no está cubriendo el gobierno, pese a que se le paga, porque no es como que de buena onda me dé el servicio de salud, salvo los hospitales de salubridad para la gente que no cuenta con seguridad social. Se paga una cuota que es aportada por el patrón, otra por el trabajador y otra que da el gobierno, pero no estamos llegando y no estamos cubriendo pues más que obligación del gobierno, es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, que por más que la tergiversen, pues la Constitución es el marco de referencia que deberíamos de tener para respetarlo y hacerlo valer, no para estar poniendo ahí tonterías que si el vapeador y esas cosas, no, o sea, mejor en lugar de estar perdiendo el tiempo en eso, porque trae plan con maña eso de los vapeadores, porque claro, es un regalo para el crimen organizado y que pueda seguir lucrando a mayores volúmenes con eso, cuando mejor deberían de estar revisando en el paquete de presupuesto de ingresos y egresos que están de aprobar, pues que se cubra precisamente el servicio de salud y a lo mejor ponle, no te cubre el servicio de salud, pero hago acuerdos con las aseguradoras para a lo mejor que si tú le pagas, no sé, te deduzco una mayor parte o lo tomo en cuenta para que no tributes ISR
no sé, hay muchas opciones que se pueden buscar para que si yo como gobierno no estoy cubriendo esta parte, pues se pueda hacer, pero pues tristemente no sucede así. Por otra parte, tenemos lo que son los fondos de pensiones, que pues a partir de que se regula todo lo que es el fondo de ahorro para el retiro o el retiro, pues los bancos captan, o más bien si captan y administran estos recursos de los pensionados o futuros pensionados, por dicho, y los ponen a trabajar y los ponen a invertir en diferentes proyectos y cosas para que en un futuro puedan bajarle a través de su pensión, pues a los que alcancen, ¿no? Igualmente, esto de los fondos de pensiones o la pensión en México, pues es muy escandalosa porque sí, o sea, antes de la ley 97 pues qué padre, pero los que estamos después, pues sí estamos entre la incertidumbre, ¿no? A lo mejor el proyecto de ley pues ya está, ya es tangible, pero pues no se va a ver hasta dentro de muchos años si realmente van a alcanzar a cubrir las pensiones para que están después de la ley 97 y sobre todo si no va a cambiar la regulación, ¿no? De cómo está el día de hoy. Las sociedades y agencias de valores. Pues bueno, estos son los tipos de intermediarios financieros. Ubiquémoslo dentro de lo que son entidades de crédito y entidades de no crédito. Y vamos a tener que son las SOFOLES. Las SOFOLES son los antecedentes más directos o el referente más directo que pudiéramos tener de lo que son las SOFOMES. Y estas instituciones nacen en Estados Unidos como los No Bank Banks en los ochentas y su función radica precisamente en lo que ya veíamos, ¿no? Captar el dinero y a la vez otorgarlo en crédito, ¿no? Es como una forma que se tiene para que los inversores o quienes depositan su dinero en estos no banks banks, estos intermediarios a su vez lo dan en crédito a otras personas que requieren el dinero con un interés, claro está, y pues el intermediario se queda una muy buena parte de esos intereses y la otra la regresa con un crecimiento, digamos, en esa aportación a quien al inversor. Y dice que en lugar de depósitos obtienen fondos mediante títulos en el mercado de valores para prestar a quienes no tienen el crédito bancario tradicional o a sectores desatendidos. Entonces, esto es así como nace esta figura de las SOFOLES. Luego, a partir del Telecán y la regulación de las SOFOLES, pero aquí vamos a entrar a nuevamente remontarnos a los antecedentes históricos. El Telecán, pues sabemos que es el primer acuerdo gubernamental en el cual México, Estados Unidos y Canadá van a tener este convenio multilateral, perdón, mejor dicho, multilateral, con diversas regulaciones. Pero, ¿qué es el Telecán? O más bien, ¿a ustedes qué se les ocurre? ¿Qué tiene que ver el Telecán con las SOFOLES? Como que, ¿qué se les ocurre? Para quien no sabe qué es el Telecán, que no creo, es lo que ahora es el Temec. Es exactamente lo mismo, pero con condiciones diversas a lo que fue su creación. Entonces los leo, por favor. Telecán y Sofoles, o Sofomes. ¿No? ¿Nadie? Ok, continúo entonces. Em, bueno, pues para quien no lo sabe, el Telecán, que es lo que hoy es el Temec, pues fue un acuerdo comercial que en su momento fue firmado por lo que es el presidente entonces de México, Carlos Salinas de Gortari,
el presidente gringo, en este caso sería George Bush, y el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney. Y pues básicamente tenía como objetivo facilitar el libre comercio entre estos tres países de América del Norte, que esa es otra cuestión, o sea, no, México es América del Norte, con eso no quiero decir que seamos gringos, ¿no? Bueno, no, Dios nos libre, pero México es América del Norte. Entonces, para que no les vendan la idea de que es Centroamérica, México es América del Norte. Y pues buscaba este tratado eliminar o reducir algunas barreras que se tenían y que afectaban al comercio entre estos tres países norteamericanos. Se firma en 1992 y opera así durante varios años. Sin embargo, a partir de la llegada de Trump, pues dicen, no, 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 los mexicanos están, pero beneficiándose de una manera increíble. Entonces vamos a cambiar todo esto y entonces desaparece el Telecán y hoy lo tenemos como Temec. Y pues bueno, después de ese preámbulo, en lo que alude a los servicios, el Telecán entiende como servicios financieros a todo servicio de naturaleza financiera, inclusive seguros y cualquier servicio conexo auxiliar a un servicio financiero. De igual manera, el Telecán obligaba a los países firmantes a permitir a sus nacionales la adquisición de servicios financieros de prestadores ubicados en cualquiera de los tres países. ¿Qué pasa? Que cuando se tienen este tipo de tratados internacionales tan fuertes, eh, indiscutiblemente primero se revisa la legislación de los tres países y tratar de que estén emparejaditos para que no sea una competencia desleal. ¿Qué está sucediendo al día de hoy con los tratados internacionales que ya México tiene pactados previamente y que de repente a todos estos inversores les cambian la jugada de la noche a la mañana? Ya se hace porque les van a cancelar contratos que en su momento se firmaron con la administración pública o porque les van a poner restricciones arancelarias o porque de repente en uno de los tres países un día llega la disque izquierda mexicana y decide que pues los jueces y magistrados y ministros deben ser elegidos por el voto popular de los mexicanos, del pueblo sabio. Pues híjole, pues evidentemente que se tiene que revisar pues cómo están los acuerdos, ¿no? Porque pues es un cambio en la jugada, en la estrategia que originalmente se firmó. Entonces, seguramente lo que va a pasar es que una vez que Trump tome la presidencia formalmente en Estados Unidos, se va a tener que revisar el TEMEC y ver, pues, evidentemente si se están cumpliendo los parámetros planteados originalmente o no. Y si no, pues va a tener que haber un cambio en la regulación mexicana, una imposición de sanciones. Y si no, pues simplemente que no creo que lo hagan porque ninguno de los tres países le conviene, pues salirse del TEMEC. Entonces, cuando está el Telecán, en los años 90, dentro de su apartado o de su capítulo de servicios financieros, van a entender como servicio financiero a todo servicio de naturaleza financiera, seguros o conexo o auxiliar al sistema financiero que ya vimos que es. Y pues es así como en junio de 1993, esta fecha tengámosla presente, se publica en el Diario Oficial de la Federación las bases para la organización y funcionamiento de las sociedades financieras de objeto limitado, que son lo que hizo las SOFOMES, que en aquel momento se llamaban SOFOL, y surgen ya formalmente el 23 de diciembre de 1993. Estas SOFOLES son autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual autoriza a realizar actividades consistentes en la captación directa e indirecta de los recursos del público en el territorio nacional. ¿Cuáles son los objetos sociales, o mejor dicho, cuál es el objeto social que sin lugar a dudas debían tener las SOFOLES? Pues primeramente, como ya decía la diapositiva anterior, captar los recursos del público.
pero exclusivamente mediante la colocación de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores, siempre que se contara con el correspondiente dictamen emitido por una institución calificadora de valores. O sea, no es nada más como que quiero ser SOFOL y vengo a constituirme con notario. No, 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 no. Primero, va a tener que tener un dictamen emitido por una institución calificadora de estos valores. También dentro de su objeto social va a tener, obtener créditos de entidades financieras del país o del extranjero en términos de las disposiciones legales aplicables. Otra de las actividades que tenía que tener su objeto es otorgar créditos o efectuar descuentos a la actividad o al sector que se señale en la autorización correspondiente. Autorización que ya mencionamos, otorgaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De igual manera, invertir sus recursos líquidos en instrumentos de captación de entidades financieras, así como en instrumentos de deuda o fácil realización. De igual manera, adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto, prestar los servicios de transferencias de fondos. Entonces, aquí es importante porque es como los servicios que les permitían a las SOFOLES que realizaran. Transferencia de fondos dentro y fuera del territorio nacional incluye los servicios de remesas, siempre y cuando la realización de estas operaciones no se actualice a los dispuestos en el artículo 81 de las organizaciones auxiliares de crédito, ni cualquier otra actividad prohibida. También realizar operaciones financieras conocidas como derivadas en los términos que autoriza el Banco de México o a través de disposiciones de carácter general, así como la adquisición, enajenación, cesión, traspaso, compra, venta o administración de cartera de créditos directamente relacionados con su objeto social. También recibir y otorgar garantías en cuanto a créditos o descuentos. Realizar y certificar avalúos sobre bienes muebles e inmuebles relacionados directamente con su objeto social o bien que reciban garantía en pago. Pues estos eran como los objetos sociales que se les permitía, mejor dicho, que debían tener las SOFOLES para poder constituirse como tal. Pues veamos, su actividad era bastante. Sin embargo, en el 2006 se cambia todo esto y la autoridad decide de regular el otorgamiento de crédito en el país, o por lo menos no ponerle tantísimos candados, ¿no? Y con ello, desaparece, perdón, con ello estas figuras desaparecen para ser en sí reguladas el 19 de julio del 2013. Fue el último día que estas entidades funcionaron como SOFOLES, pero pues siempre que desaparece algo, algo aparece o algo surge. Y en este caso las SOFOLES desaparecen, pero tenemos a las SOFOMES, que son sociedades financieras de objeto múltiple. Las otras ya tenemos el concepto y ahora de estas nuevas que surgen. O las SOFOMES NR, entidades no reguladas. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos que el antecedente inmediato de las SOFOMS son las SOFOLES. Ya tuvimos cómo nacen, ya tenemos que es una intermediación del sistema financiero y qué hacen cada una de estas. Ahora, ¿qué son propiamente las SOFOMES? A partir de la definición del Banco de México, que es el que tomé, vamos a tener que son sociedades anónimas facultadas por la ley de crédito para la captación de recursos públicos a través de la colocación de instrumentos en el Registro Nacional de Valores e intermediarios para así otorgar créditos a diversas entidades o sectores. Para la autorización y tipos de SOFOMES, pues se debe de obtener una autorización de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y pueden ser reguladas o no, como ya lo veíamos anteriormente, bajo la supervisión, esto sí, sean reguladas o no reguladas, van a estar supervisadas siempre por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y lo anterior dependerá si tienen relación
directa o directa con grupos financieros e instituciones crediticias. Pero ahora, si quisiera ser una entidad regulada, ¿qué se les ocurre que se requiere para que les den esta autorización de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Una vez que ya vimos pues el nacimiento y muerte de las SOFOLES, ¿qué se les ocurre que pide la Secretaría de Hacienda? Los leo. Bien, ya tengo comentarios por aquí. Tener cierto capital al momento de constituirse, me dice Carla. Karina, comprobar el origen de los recursos. Claro. ¿Alguien más? Pues bien, como nos comentaba Carla, eh, un capital mínimo para operar. Si vamos a tener que son entidades reguladas, no hay establecido un capital mínimo regulatorio. Sin embargo, deben de cumplir con lo que son los requerimientos de capital que les aplican a entidades supervisadas con las que tienen vínculos patrimoniales. Sin embargo, si estuviéramos hablando de una no regulada, no tienen establecido tampoco un capital mínimo regulatorio. Sin embargo, en el caso de que estas voluntariamente pretendan ser entidades reguladas, deben tener un capital social inscrito y pagado sin derecho a retiro, así como un capital contable, cuando menos del equivalente en moneda nacional eh, de 2.588 unidades de inversión. ¿Por qué esto? ¿O por qué a una entidad regulada y a una no regulada se le impone esto? Pues fácil, porque si no vas a ser regulada, si no te voy a estar supervisando, si no vas a tener que estar cumpliendo con un parámetro de obligaciones continuo, pues entonces te voy sí me tengo que asegurar de que ese capital de inversión no me lo muevas, o sea, que esté ahí para que sea tu mínimo con lo que puedas operar, ¿de acuerdo? Entonces, repito, para las entidades reguladas no tienen establecido un capital mínimo, pero las SOFOMES que no estén reguladas, su capital mínimo es el equivalente a 2.588 unidades de inversión. Igualmente, pues, ¿alguien sabe a cuánto asciende al día de hoy una unidad de inversión? ¿Sabían que existe esta medida? Por aquí nos dicen que no sabían. Ok, ok. Entonces, antes de revisar, pues, a cuánto equivale la UDI, vamos a ver, pues, qué es una UDI, ¿no? O qué son las unidades de inversión, a qué se refieren y para qué sirven sobre todo. A ver, aquí tengo otro comentario. Jessica. Sí, hay contratos que pactan con el pago de UDIs, exactamente, y sobre todo, Jessica, en seguros. Por ejemplo, puedes comprar un seguro o pagar un seguro que no va a estar medido en pesos, sino en unidades de inversión. Es decir, estás comprando unidades de inversión. ¿Para qué? Para que cuando ese seguro te lo hagan efectivo,
no pierda su valor adquisitivo en el paso del tiempo. Entonces vamos primero a entender qué es una unidad de inversión. Las unidades de inversión son una medida de cuenta que se utiliza para medir el poder adquisitivo del dinero y protegerlo de la inflación. De igual manera, este valor pues se va a ir actualizando todos los días. Diariamente se va a estar actualizando mediante lo que se conoce como el INPC o el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que ese sí todos los fiscalistas o los contadores lo ubicamos perfectamente, ¿no? Se publica en la página de se me fue, del INEGI. De igual manera, las UDIs pues se crearon en los años 90 como alternativa para proteger los ahorros de los mexicanos. Algunas ventajas de las UDIs generan intereses cada 6 meses con una tasa de interés fija, no se ven afectadas por los cambios en las tasas de interés y se tiene certeza de cuánto se recibirá desde el principio. También las UDIs tienen desventajas. No se puede acceder al dinero en el mediano y largo plazo, al menos durante 3 años. Si hay fluctuaciones en el precio que se cotiza en UDIBono, podría afectar negativamente el valor de las UDIs. Si la inflación está controlada o en declive, invertir en UDIs puede ser no conveniente, ya que ofrecen rendimientos relativamente bajos. A ver, aquí tengo más comentarios. Las infracciones también las tasan en UDIs. ¿Cuáles infracciones, Guillermo? Pues bien, de tránsito. No, no. Las unidades de tránsito están, en su caso, reguladas por UMAS o unidades de medida y actualización, pero las UDIs funcionan precisamente para asignar valor a, a una UDI equivale a tantos pesos mexicanos. Entonces, en ese entendido, el ejercicio que estábamos haciendo era a cuánto equivale pues la sanción que se tiene, eh, perdón, el capital mínimo que se tiene para poder constituirse en una SOFOM no regulada. Entonces, ya que vimos que es una unidad de inversión, vamos a tener que este equivalente de 2.588 unidades de inversión, vamos a convertirlas a pesos para ver si yo me quiero constituir con SOFOM, ¿a cuánto vale? Pues, el ejercicio equivalente a pesos. Entonces me voy a ir al convertidor y decíamos que era 2.588, ¿verdad? 2.588, bueno, voy a corroborar. Sí, 2.588 UDI son 21.573.53 pesos. Mm, no, se me hace muy poquito dinero, ¿no? Pero bueno, eh, eso es lo que está en la disposición, pero lo checamos bien porque no me hace sentido. No me hace mucho sentido. 2.588. No, es que son 2.588.000 unidades de inversión. Ese es sí, con razón. Entonces, voy a regresar. Convertidor y se los voy a proyectar. 2.000.000, ya cambia. 588.000, 1, 2, 3. Ahora sí me hace muchísimo más sentido. Sí, sí pueden ver el convertidor, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, ok, gracias. Entonces, este va a ser mi capital mínimo fijo e inamovible para yo constituirme en una SOFOM no regulada.
Entonces, regreso a la presentación, que ya me hace muchísimo más sentido. Voy a ponerlo por aquí para tener el dato. Entonces vamos a tener que son 21.573.532 por la fracción de pesos que trae. Entonces, si yo quiero prestar dinero o captar dinero o lo que ustedes quieran, este es mi capital mínimo fijo. O sea, no es una industria, por así decirlo, para todos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una entidad no regulada y una regulada? Pues bueno, vamos a tener que las OFOMES en principio son entidades no reguladas, es decir, no les aplican las normas financieras relativas a requerimientos de capital, salvo cuando sean SOFOMES no reguladas, ya lo vimos, límites de operación, reservas técnicas, límites de tenencia accionaria, estructuras corporativas, etc. Solo en el caso de que la SOFOM esté vinculada con una institución de crédito será regulada. En consecuencia, les aplicarán algunas normas bancarias y estará sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿De acuerdo? Vamos a tener que las SOFOMes reguladas son las siguientes. Aquellas que tengan vínculos patrimoniales con bancos, sociedades financieras populares. ¿Alguien conoce alguna sociedad financiera popular? Y no es el Banco del Bienestar. Sociedad Financiera Popular. A ver, aquí tengo un comentario. No, Carla me dice que no. ¿Alguien más? Tengo a 32 attenders y solo puedo participar a los mismos. Digo, porque si quieren yo me puedo seguir y lo acabamos en 5 minutos, no pasa nada. Clar, me dice Miguel Clar. Nu, Finsu, Clar, compartamos banco. No, esto que ustedes me están diciendo son neobancos. Sociedad Financiera Popular es otra cosa. ¿Qué se les, qué se les puede ocurrir o qué? Porque sí hay. Piénsenle, piénsenle. Caja Popular Guadalajara, me dice Guillermo. Exactamente, Daniel. Las OFIPOS. Las OFIPOS son sociedades financieras populares y es otro tipo, o sea, entran en otro cajoncito y son entidades de microfinanzas constituidas como sociedades anónimas y su objetivo es fomentar el ahorro y crédito al público en general, lo cual pues evidentemente no puede ser NU, porque NU es un no banco, no pudiera constituirse como una SA inicialmente, ¿no? Y estas sociedades financieras populares, pues son sociedades que tienen por objeto precisamente el promover, captar recursos y colocarlos mediante, ojo, préstamos o créditos al público en general. Y pues al día de hoy existen, de acuerdo a datos de la Conducef, 36 autorizadas en operación y 2 autorizadas sin operar. Entonces, eh, volvamos a el ejemplo que yo les ponía al inicio de esta sesión. Si yo voy a contratar un crédito, pues primeramente me tengo que remitir a realmente está regulada. Existe
un marco legal mínimo en el que estas entidades puedan prestarme dinero o no, porque si no, pues puede ser que esté metiéndome a incluso cuestiones tan delicadas como lo pudiera ser el lavado de dinero, porque es todas estas aplicaciones de crédito que prestan dinero, pues ve tú a saber de dónde salió esa lana, si es dinero mal habido o no, si es dinero del crimen organizado, si esté siendo seguido por por la inteligencia de México, por la Procuraduría. No sabemos, entonces es bien delicado de repente darle clic y ok, 3,000 pesos ahí tienes, 5,000, 7,000, no sé lo que te presten. Es súper delicado porque pues precisamente no sabemos de dónde viene este dinero porque no hubo una regulación. Voy a compartirles algunas de las entidades como SOFIPOS que se tienen, repito, con datos de la Conducef. Acción y Evolución, Administradora de Caja del Bienestar, Caja Progresa, Capital Activo, Consejo de Asistencia al Microemprendedor CAME, que era lo que me decía Guillermo, Financiera AUXI, Financiera Broxel, creo que también la mencionaron por ahí. Ah, sí, creo que me la mencionaron por ahí, o no sé. Daniel me decía NU, Finanzú y CLAR, Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, Financiera Monte de Piedad, Financiera Súmate, Financiera Sustentable de México, Financiera Tamazula, Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios, Fonda Technologies, antes Apoyo Múltiple, Grupo Regional de Negocios y así, todas estas multiplica, bla, 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 bla. Entonces, pues mi recomendación sería que si ustedes van a pedir un crédito que no sea a través de un banco, dos cosas, que sea a través de un neobanco que básicamente les va a pedir casi los mismos requisitos que te pediría un banco para autorizarte, eh, Daniel me dice eso, y son Sofipos, está Finsu, y ahí está Finsu, y no. A ver, Daniel, nada más para no quedarme con la duda, me voy a regresar a ver si sí está no. Puede que sí. A ver, sí, no México Financiera. Entonces está regulada como Sofipo. Sí, una disculpa, Daniel. Efectivamente, sí está no. Digo, pues no, no me la sé también de memoria, pero precisamente NU pues puede estar regulada como SOFOM o como SOFIPO o como cualquier otra entidad de que están dentro de la legislación mexicana. También vamos a tener las sociedades financieras comunitarias o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Ya vimos lo que son las financieras populares. ¿Alguien conoce alguna sociedad financiera comunitaria o ha escuchado hablar de este tipo de sociedades? Que van a ser seguramente muy parecidas a las OFIPOS, que ya vimos. ¿Alguien? Nadie. Ok. Las sociedades financieras comunitarias y al igual que los organismos de integración financiera rural, su propósito es promover la educación financiera rural, la cual tendrá por objeto propiciar el ahorro y el apoyo crediticio para el desarrollo de actividades productivas del sector rural, que es aquí donde pues se especifica este tipo de sociedades. Y podrán recibir donativos y apoyos de los gobiernos federal, estatal y municipal. Estas sociedades financieras populares comunitarias
Son autorizadas y supervisadas todas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y va a tener igualmente facultades en materia de inspección y vigilancia. Estas instituciones o estas sociedades, mejor dicho, serán de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio y podrán adoptar cualquier naturaleza siempre, perdón, que no tenga fines de lucro. Entonces, en ese entendido, pues podemos tener que una sociedad financiera comunitaria podrá ser lo mismo una SC, una AC, etcétera. Pero sin embargo, cada una tiene sus peculiaridades. A ver si con esta sí me pueden ayudar. Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Conocen alguna? Me dice Cintia, cajas populares. Mm, pudiera ser, Cintia, pudiera ser. Vamos a ver qué son. Pues estas sociedades cooperativas de ahorro y préstamo son sociedades constituidas y organizadas que van a tener por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo, pero con sus socios y forman igualmente parte del sistema financiero mexicano, o mejor dicho, son un intermediario del sistema financiero mexicano con carácter de integrantes del sector popular. Estas sociedades no van a tener pues lo que son fines especulativos y van a estar organizadas conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas, es decir, son una cooperativa. Su objetivo principal va a ser el contribuir la inclusión financiera a la población de comunidades en las que operen, a fin de que les hagan llegar a estas comunidades productos y servicios financieros de calidad que contribuyan a mejorar la situación económica de la comunidad en la que operen. Y igualmente van a coadyuvar con el gobierno federal en lo que es la difusión, entrega y administración de los programas de apoyo que esta cooperativa pues promueva. Se les conoce como SOCAP y están reguladas por lo que es la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, mejor conocida como LRASCAP. Se publica por primera vez en el Diario Oficial de la Federación en 2009, las cuales se reconoce como parte del sistema financiero mexicano. Yo insisto en que sería como parte de un intermediario del sistema mexicano financiero, sin embargo, la ley así lo reconoce, con carácter de integrantes del sector popular. Entonces, esto es lo que serían las sociedades. Yo honestamente no conozco ninguna sociedad cooperativa de ahorro y préstamo. Les pregunté si ustedes conocen alguna. Me, no hubo respuesta, yo entiendo que no. Vamos a ver si encontramos alguna. Me voy a la página del gobierno federal, se las voy a proyectar. Vamos a tener que sí, Cintia, estabas en lo correcto. Las cajas populares serían sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Y precisamente vamos a tener a Caja Popular Santa Margarita María de Alacoque, SC. Caja Popular Tamazula, SCDAP. Caja Popular Chavinda, Caja de Ahorro Santiaguito, Caja Popular San José Iturbide, Caja Solidaria Zapotitlán SC, Caja Solidaria Puente de Camotlán, Caja Popular Dolores Hidalgo, Caja Solidaria Santa María del Oro, Caja Popular San Miguel de Allende. Vamos a ver, no todas, ¿eh? Caja Solidaria Jala, Caja Solidaria Sierra de San Juan,
Caja Solidaria Nueva Galicia, Santiago Papasquiaro, Cristo Rey, Xochitlán, sur de Jalisco, San Juan Bosco, Indígena Zapoteca. Tenemos Tata Vasco, Dos Ríos, Rosario, Lagunilla, San Sebastián del Oeste, Tomín, Doctor Arroyo, Vicente Guerrero, Santiago Apóstol y así, un montón. Y pues son precisamente, como se los comentaba, operan en comunidades en los que por lo regular, pues no es como en la ciudad, ¿no? Es como les decía, México es enorme y de repente la gente que vivimos en la ciudad, pues perdemos de vista que, pues en realidad, las ciudades concentran una parte de la población, pero pues una otra muy buena parte está dentro de las comunidades, que de repente, pues se nos olvida que estas comunidades muchas veces no tienen acceso ni siquiera a los elementos más mínimos, por así decirlo, como es la energía eléctrica, o bien el desagüe o el suministro de agua. Olvídate tú ya de la educación, olvídate tú ya de instrumentos o productos financieros. Y es a través de estas cooperativas de ahorro y préstamo que puedes tú ayudar a estas comunidades precisamente a su financiación. Igualmente tenemos que las que fondean operaciones con valores de deuda que estén inscritos en el Registro Nacional de Valores o RNB, conforme a la ley del mercado de valores, que ese ya es otro tema también de alta especialidad. Las que voluntariamente obtienen la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para ser reguladas. Vamos a tener la clasificación de las OFOMES. Estas se van a clasificar de acuerdo a su mercado y vamos a tener a las hipotecarias, a las automotrices, bienes de capital y de transporte, bienes de consumo y crédito personales, a las MIPIMES, a las que son de proyecto público y financiamiento, a intermediarios o distribuidores. Y aquí hay una imagen, vemos Monex, ubico a Santander, a HSBC, a BBVA, Barclays Capital, Actival, Invex, Punto, Finamex, Masari, Intercam, GBM, VS, Big Pactal, Morgan Stanley, USB, en fin, un montón, ¿no? Y se van a clasificar, pues les repito, de acuerdo a su mercado objetivo. Si mi mercado objetivo es la salud, pues bueno, me ubicaré entre los de proyecto público y financiamiento, no. Bienes de consumo y crédito personales tampoco. eh, Consumo y crédito personales, MIPIMES, proyecto público y financiamiento intermediarios y distribuidores. Bueno, este es el mercado, ¿no? Pero si fuera una aseguradora, pues me ubicaría dentro de los de seguros y fianzas, ¿no? Si soy hipotecario, pues bueno, dentro del de vivienda, automotrices, bienes de consumo, bienes de capital y de transporte, transporte, y así en cada una de las actividades económicas en las que se ubique. Entonces vamos a entrar de lleno ya en lo que son los requisitos para constituirse como una sociedad de objeto múltiple. Y primero, las sociedades no reguladas, ya vimos cuáles son, deberán agregar a su denominación las palabras Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, o sea, abreviatura SOFOM ENR. Luego entonces, si ustedes van a adquirir un producto o servicio financiero a crédito, no puede ser que una SADCB, yo no digo que no te otorgue el crédito, pero si ese crédito va a venir aparejado a lo que son comisiones, y comisiones que por lo regular están altas o son muy altas, sí tiene que tener estas palabritas, ¿ok? Porque una cosa es a lo mejor quien te vende el automóvil
pero otra cosa es quien pueda otorgarte crédito para ese automóvil nuevo. Entonces, pues tendrá que ser a través de una sociedad autorizada para otorgar créditos, porque no es lo mismo prestarle yo a lo mejor o darle crédito a mi proveedor o a mi cliente para que me pague o para pagarle yo, allá estar dando dinero en préstamo de manera constante y recurrente. Luego vamos a tener también que las SOFOME reguladas deben agrupar a su denominación social la expresión sociedad, perdón, se repite con la anterior, una disculpa. Otro, en caso de que su denominación contenga palabras similares a banca, crédito, ahorro o financiera, deberán asimismo contar con la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito. De aquí creo que, si me recuerdan, sí vimos cuáles, les pregunté yo, ¿qué se les ocurre que pida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la autorización? Sí lo revisamos, perdón. ¿Alguien me puede comentar? Si no lo vemos de una vez. No, gracias, Daniel. Ok, los requisitos que nos está señalando aquí, a los que se refiere, bueno, mejor dicho, la autorización de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la que se refiere, nos va a pedir ciertos requisitos cuando pretendamos constituirnos como una entidad no regulada o si se tienen dentro del objeto social las palabras banca, crédito, ahorro financiera. Lo que pide la Secretaría de Hacienda, pues es un escrito libre solicitando la autorización. A su vez, se debe contar con una autorización por parte de la Secretaría de Economía para utilizar las denominaciones sociales. Se tiene que identificar la persona que realice el trámite. Te van a pedir también la escritura constitutiva de la persona moral, sus estatutos vigentes o en su caso el proyecto de estatutos. Esto es como lo mínimo que te van a pedir para que te puedas constituir como SOFOM dentro de lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero también al estar regulado por la Comisión Nacional, mejor dicho, vigilado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues también te va a pedir una serie de requisitos, ¿de acuerdo? Entonces, son dos autorizaciones que se tendrían, tanto la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como la de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Eh, Se tienen que constituir como sociedades anónimas ante notario o corredor público, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Debe contemplar expresamente en sus estatutos sociales que se tiene por objeto la realización habitual y profesional de una o más actividades de otorgamiento de crédito, la celebración del arrendamiento financiero o factoraje financiero. De igual manera, darse de alta ante el SAT como entidad financiera y obtener su RFC. Se debe de comunicar por escrito a la Conducef su constitución a más tardar dentro de los 10 días hábiles posteriores a la inscripción del acta constitutiva correspondiente en el Registro Público de Comercio. Estas SOFOMES no requieren autorización del gobierno federal, pero pues sí, no, porque pues previamente economía ya sabe, ¿no? Que vas a constituirte como una entidad que va a otorgar créditos.
Y pues si bien no requieres de otra institución del gobierno federal, pero pues ya de menos sí el SAT no es propiamente gobierno federal, pero es una unidad desconcentrada del gobierno federal. Entonces, pues, o sea, no requieres autorización de otro aparato del gobierno, pero pues ya, o sea, sí, no, por eso les digo sí, no, teniendo en cuenta que el SAT no es gobierno federal, sino una unidad o una entidad desconcentrada. Las OFOMES reguladas van a estar sujetas a lo que es la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de manera permanente. Las OFOMES no reguladas pues, no estarán sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero sí tendrán conocimiento de su existencia. El marco legal que vamos a tener de las OFOMES pues va a incluir a todas las instituciones que integran a la banca en México. Esto implicó una reforma y derogación de adición de diversas disposiciones de las siguientes leyes cuando se crearon las OFOMs. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley para regular a las actuaciones financieras, la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la Ley de Inversión Extranjera, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor al Activo y el Código Fiscal de la Federación. Entonces, pues este es el marco legal y el marco general de lo que es la SOFOM. Y pues previo a finalizar, me gustaría saber si ustedes tienen dudas o preguntas con lo que hemos visto al día de hoy para que podamos abordarlas. El objetivo, pues, es que conociéramos qué son las SOFOMES, eh, qué son, qué eran las SOFOLES, los antecedentes de la banca en México, etcétera. Entonces, yo espero que el objetivo se haya cumplido, que hayamos aportado a nuestro conocimiento, pues, un, un tipo de sociedades adicional a las que siempre vemos, que son las SADCB o la SDRL. A veces llegamos a ver una sociedad por acciones simplificadas, pero de ahí no pasamos. Entonces, como no es también nuestra área de expertise, de repente podríamos pensar que solamente existen ese tipo de sociedades, cuando existen un montón, que ya vimos, además de las SOFOMES, que las cajas populares o u otras sociedades que se dedican a prestar dinero. ¿A qué voy con todo esto? Que pues ya no solamente los bancos tienen como la actividad, eh, pues por así decirlo, única y exclusiva de prestar dinero, sino también ya hay una regulación muchísimo mayor de lo que son la actividad financiera o intermediarios financieros para que puedan prestar dinero. Y yo insisto, si ustedes van a adquirir un crédito, pues siempre revisen o que sea SOFOM o que sea SOFIPO o que sea de las que están dentro del sistema mexicano, permitidas para prestar dinero, para no evitar precisamente pues caer en fraudes o incluso sin quererlo poder ser partícipes de un delito tan grave como es de delincuencia organizada. Hoy día pues va a ser muy fácil el que vinculen a proceso a una persona al haber ampliado el catálogo de delincuencia organizada en la Constitución política, pese a que tenemos ya recomendaciones, y no solamente recomendaciones, sanciones mediante sentencia de la comisión, perdón, del Tribunal Máximo que regula lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos una sentencia en la cual pues nos exigen bajar de nuestra legislación lo que es la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué sucede con esto? ¿O a qué voy? Que si pese a tener una sentencia de un tribunal internacional, lejos de bajarlo de nuestro catálogo de delincuencia organizada, ampliamos este catálogo de delincuencia organizada, ¿qué es lo que vemos? Que a México no le interesa las sanciones que pueda recibir por parte del extranjero,
por vulnerar derechos fundamentales. Luego entonces, si no lo van a hacer, si no les importa y lejos de eso van todavía a ampliar el catálogo, pues hay que tener mucho cuidado con cualquier paso en falso que demos respecto de adquisición de comprobantes fiscales digitales, o sea, CFDIs, básicamente facturas o factureras. Lo que es la venta y consumo de drogas y sobre todo en la cuestión de que al no haber una regulación expresa de qué se entiende por compra y venta, pues básicamente por encontrarte un determinado porcentaje de droga, el que tú quieras, así sea mínimo, pero estás comprando y vendiendo, pues ya es prisión preventiva. O sea, lo delicado de esto es a lo que quiero llegar, es prisión preventiva. ¿Y a qué se pudiera asemejar con esto? Pues precisamente que si yo estoy adquiriendo dinero en préstamo de una sociedad o de una aplicación de la cual a veces luego ni siquiera son mexicanas, luego son operadas por otros países u otras personas que de todo saber en dónde están. Pues al seguir el flujo del dinero pudiéramos estar ahí cayendo en un delito, no solamente de defraudación fiscal, porque pues evidentemente no va a haber una regulación respecto a la materia fiscal. Pero aquí lo que me preocupa es la materia penal. Es muy importante que tengamos ya en cuenta que pues pudiéramos ir a prisión por el solo hecho de un vapeador, lo cual les comentaba en el inter de la exposición, pues es absurdo. En lugar de ponerse a regular ese tipo de tonterías, y no son tonterías, y no son tontos los legisladores. Creo que hay que entender que estamos en un narcoestado, aunque se escuche feo, aunque se escuche fuerte, la realidad es esta. Y pues evidentemente si estamos en un narcoestado, pues hay que darle facilidades al narcotráfico para que, digamos, sumarle a su catálogo, ahora sí que a su catálogo de productos, pues uno más, porque es más fácil que lo controle el narcotráfico o el crimen organizado, a yo ponerme a regular la entrada al país, la venta, compraventa, la cantidad de nicotina, que si pues no, o sea, era muchísimo más fácil, o se les hizo más fácil subirlo al catálogo de actos que pueden configurar em, prisión y multas que son absurdas y que regular. Entonces, ya tenemos un catálogo bastante amplio en lo que es pues toda esta cuestión de delincuencia organizada, prisión preventiva, que es un absurdo, o sea, la verdad es un absurdo, pero pues aguas, porque en este país desafortunadamente si no tienes dinero, pues vas a la cárcel. Si tienes dinero, puedes librarla, ¿no? Pero pues si ya tenemos un marco regulatorio excesivo en lo que es la cuestión de delincuencia organizada y prisión preventiva, pues nada más tener cuidado. Eh, ¿Por qué? Porque si a mí me emiten, por ejemplo, un CFDI o una factura de la cual no me la emitieron correctamente o bien no se emitieron debidamente los impuestos, pues también la Constitución no te especifica esa factura a partir de cuánto va a ser eh, considerada como una factura falsa. El código fiscal sí está muy bien estructurado y sí te dice a partir de cuánto es prisión preventiva, perdón, a partir de cuánto se considera el monto de defraudación fiscal, pero la Constitución lo dejan abierto y sin una legislación secundaria que te lo regule. Entonces, entre tanto no lo hagan, pues sí debemos de tener muchísimo cuidado con todas estas cuestiones que ahora están en nuestro marco regulatorio mexicano. Siempre que adquiramos crédito o que adquiramos un préstamo, revisar precisamente si esta entidad que me está otorgando a mí el crédito cumple o no con sus obligaciones, si presenta sus avisos de prevención de lavado de dinero, si paga sus impuestos, porque si no, fácilmente estas empresas se pueden desaparecer y pues a todos los que les prestaron el dinero o se vieron beneficiados con esto, pues bien pudieran estarse
sin saberlo, convirtiéndose en parte de un problema que ya no solamente es mercantil o económico, sino que se convierte en penal y pues ahí sí ya cambia totalmente eh, el panorama, ¿no? Porque le repito, si tienes dinero, pues a lo mejor ese mismo día te liberan, ¿no? Pero pues si no tienes, pues a ver, entonces venga para acá, pase su proceso pues en prisión y detenido. Y digo, es algo que nadie quiere, que nadie busca, pero que si no, estamos ya en una situación en la que si no cuidamos cada paso que demos, nuestra contabilidad, nuestros recursos, ingresos, egresos, reportes al SAT, etcétera, pues va a ser muy fácil que el día de mañana que tengamos, por ejemplo, pues un crédito fiscal, que no lo queramos pagar o que no tengamos para pagarlo, pues que se inicie un procedimiento penal para obligar o presionar al contribuyente a que pague. Y no va a ser al corto plazo, pero conforme se vaya avanzando en esto, o sea, ya vieron el paquete económico, no tienen dinero, el gobierno ya no tiene dinero, recortó en un montón de sectores y está pidiendo y endeudándose en deuda pública por muchísimo dinero, son billones, billones, que pues tienen que seguir repartiendo, pues con ya todo lo comprometido que tienen en todos los proyectos. Entonces, el gobierno ya no tiene dinero. ¿Y qué es lo que sigue? Pues una reforma fiscal o bien aumentar los impuestos o bien no aumento los impuestos, pero aumento la recaudación. ¿Cómo aumento la recaudación? Pues a través de auditorías, pero las auditorías salen muy caras, a través de CFDIs, esa va a ser como la más fácil. O bien a través de presionar al contribuyente para que pague créditos fiscales que ya tenga firmes. Entonces, pues esas son como mis comentarios finales para la exposición del día de hoy. Y pues toda vez que no hay dudas ni preguntas, yo daré por concluido el seminario, deseándoles un excelente fin de semana y le pido a las personas de GIA que por favor me permitan tomar su asistencia. Yo les avisaré cuando se puedan desconectar. Muchas gracias a todos.